de esto con Diego Cabot, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, sorprendió a todos. Sorprendió a todos. O sea, había claramente, y ahora no vamos a decir, viste, con el día del lunes ya hablamos todos, pero en realidad había algún rumor de que él iba a dejar el Banco Central cuando termine el acuerdo con el fondo. No es el perfil de él, el del Banco Central, digamos, él es más un hombre de las finanzas. Digamos, el Banco Central tiene una parte de su trabajo, por así decirlo, de sus funciones que tienen que ver puntualmente con las finanzas, pero no es, digamos, el perfil de él. Pero bueno, finalmente el hombre decidió renunciar con el presidente de Estados Unidos. Exacto, el presidente está en Estados Unidos y el ministro de Hacienda también, el ministro de Hacienda, y en el medio de donde estás, casi, te diría, terminando de pasar la gorra para firmar el famoso acuerdo con el fondo, decide... Un acuerdo que supuestamente se conocería en el día de mañana. ¿Cuál sería tu lectura con respecto a por qué la renuncia finalmente fue en el día de hoy? Mirá, en realidad, digamos, claramente esto tiene que ver con alguna cosa también, digamos, con las internas que venían o las discusiones que venían entre Duhovne y Caputo, ¿no? O sea, venían con grandes discusiones respecto de algunas cosas, básicamente todo el tema que tiene que ver con licitaciones, esto de famoso, viste, esterilizar de pesos, bueno, toda esa operatoria que Duhovne y Caputo tienen que estar muy coordinados. Bueno, pues estaba, te diría, siendo un poquito difícil. Ahora, el día de hoy, ¿por qué hoy? Lo conocen ellos dos. Claro. Tendrá que ver con un enojo, tendrá que ver con... Parece raro, sí, te diría... Ahora, también uno se pregunta, perdón, no estoy pensando en voz alta, pero también uno se pregunta, ¿cuál era el día indicado? No, si claro, piensa, es verdad. Si mañana se va a conocer el acuerdo con el fondo, ¿era el día indicado también? No. No, es verdad. O sea, el día indicado no existe. También hay que recordar algo. Caputo, no te olvides que el acuerdo empieza con Sturzenegger, Duhovne, y justamente quién es el hombre que anuda un poco todas las partes, Guido Sandleris, quien es a partir de hoy designado en comisión en el Banco Central. El secretario de Política Económica, que empezó siendo el jefe de gabinete de asesores de Duhovne. Guido estuvo muy metido en toda la negociación en Estados Unidos, justamente con Lagarde y con los técnicos del fondo. Los últimos viajes, o sea, cuando esta segunda parte del acuerdo, Caputo no había ido. Fíjate que hubo una vez, ¿te acordás que se bajó casi del pie del avión y dijo, no, me voy a quedar? Sí, para controlar la política monetaria. Controlar la política monetaria, el tema del dólar, obviamente. Es verdad que había que estarle con... Fue justamente la semana en que se disparó el dólar. Pero lo real, lo real es que él no venía participando de las últimas negociaciones del fondo. Hay quien dice, no, el fondo no lo quería. Bueno, lo real es que decidieron hacerlo hoy. Es como vos decís, ¿cuál es el momento ideal para estas cosas? Claro. No sé si hay un momento ideal. Decidieron hacerlo hoy y rápidamente se conoce a la mañana la renuncia en una carta del Banco Central de Duhovne a su cargo e inmediatamente, perdón, de Caputo a su cargo e inmediatamente el nombramiento de Guido Sandleris, como decimos, secretario de Política Económica de Duhovne, como el nuevo Ahora nos vamos a meter en quién es Guido Sandleris para conocer quién es el nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Pero volviendo a el análisis que estabas haciendo recién y justamente a la pregunta de si fue oportuna la renuncia en el día de hoy o si era más oportuna en el día de mañana o pasado, uno también se pregunta lo que ya sucedió hace muy poquitos días aquí en la Argentina, que es, conocimos un acuerdo con el fondo y, bueno, o un acuerdo que no estaba hecho, fue ese anuncio que hizo el presidente de la Nación de un minuto famoso, 40. Claro, el minuto 40, exacto. Él hizo ese anuncio y toda esa semana fue la debacle. De 30 a 40, básicamente. Bueno, si la renuncia de Caputo sucedía después del acuerdo con el fondo y eso alteraba los mercados, hubiésemos estado ante un mismo escenario. Por eso digo, eso también era difícil. Por eso digo, además, ojo, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que son dos entidades. El momento donde todo está bien, ¿viste? Es como cuando vos haces un contrato. Claro. Si el contrato va todo perfecto, nadie se fija en las cláusulas. Cuando hay un problema, ¡pum!, todo el mundo lo mira. Bueno, ¿qué sucede? En el momento donde todo está bien,
La relación del central con economía, y bueno, viste, puede tener roces. En los momentos críticos, donde vos tenés que estar absolutamente encuadrado uno con otro, no puede haber diferentes miradas, o no debiera haber, más allá de la independencia del Banco Central y demás, pero cuando está todo tan ligado, no debiera haber movimientos o rispideces entre uno y otro, ¿no? Se venía hablando de esta situación de rispideces entre uno y otro. Ayer había ya algunos rumores y ellos mismos se encargaron de desmentirlos, ayer a la tarde. Por lo tanto, te diría que fue sorpresivo. Sí. Hoy, ¿qué pasó? El mercado no vio, digamos, no es que estalló en desconfianza, ni mucho menos. Te diría que el dólar, una reacción. Una reacción del dólar, pero te diría que algo relativamente bonos, pero manejable, pero no fue una cosa, digamos, una corrida en un estallido. Que sí podemos decir que esa pequeña reacción tuvo que ver con la renuncia de Caputo, ¿no? Pero fue pequeña, es Por eso digo, pero no fue una corrida de otro momento y demás, ¿no? Además, no te olvides que también este gobierno tiene ya digamos, una experiencia de mantener a un presidente del Banco Central desgastado. Sí, claro. Y también con mucho, digamos, chispazos y rispideces con el área económica puntual. Claro. Estamos hablando de Sturzenegger. De Federico Sturzenegger. Que en su momento no había forma de que pudiera mantener estado. Totalmente. ¿No? Ahora, hay que decir esto. Sí. Caputo es un hombre de las finanzas, que viene del mundo de las finanzas, y claramente su visión y misión en este tiempo fue más o menos controlar las corridas con diferentes herramientas cambiarias que utilizó. Ya muchas veces hemos hablado. Totalmente. Las licitaciones, la licitación diaria, la puesta en venta de una determinada cantidad de dólares a una determinada hora, parecía que se supiese que iba a haber ofertas, las subastas, desarmar las LEBAC. Digamos, fue eso, digamos, la función que Lo tuvo. cierto es que estuvo al frente del Banco Central un poquito más de 3 meses, 103 días para ser bien exactos. Vamos a hacer un repaso para conocer qué cambió en estos 103 días en los cuales estuvo al frente del Banco Central Luis Caputo. A ver, ¿qué cambió en estos 103 días? Vamos a ver. 14 de junio fue cuando asume Luis Caputo, el 25 de septiembre, hoy, presenta su renuncia. El dólar en aquel momento... 28,40, o sea, 10 pesos. Tenés una devaluación importante, ¿no? Sí, 28,40 a 38. Claramente, 88. a ver, claramente no es un tema que se lo podríamos endilgar a Caputo, porque él cae en el medio de un desprestigio, no de un desprestigio, de una falta de confianza muy fuerte con el equipo económico. Claro, totalmente. Incluido con la gestión económica del propio Macri. Tal cual. Entonces él, digamos, básicamente, o sea, empezó a manejar variables que muchas de ellas tenían que ver con esta enorme desconfianza hacia el rumbo económico, ¿no? Tal cual. Le tocó manejar justamente el momento más fuerte de la tormenta para utilizar la figura que utilizan en el gobierno, ¿no? La tasa de interés de referencia, y esto tiene que ver, por supuesto, con el desarme también de las LEBACs. Claro, 40% el 14 de junio, 60% el 25 de septiembre. Eso tiene que ver, claro, obviamente, con generar incentivos para que la gente que le devuelvan pesos, alguna, aunque sea, se quede en pesos. Claro. Y que no todas vayan a comprar el bien escaso, ¿no? Que en este caso es el dólar. Y aquí vamos a recordar que este desarme de LEBACs, que está íntimamente relacionado con las tasas de interés, tiene que ver con la presidencia anterior del Banco Central, que fue la de Federico Sturzenegger, ¿no? Bueno, exactamente. O sea, no te olvides que vos tenías la famosa bomba de las LEBAC, que decían que era herramientas en pesos, digamos que la gente entraba, cobraba su interés y salía y volvía a dólares. Claro. Bueno, le tocó ese momento donde los vencimientos básicamente iban casi todos al mercado cambiario, y por eso le generaban mucha presión al dólar. Bueno, para seguir en relación con la tasa de interés, antes de hablar de las reservas del Banco Central, vamos a hablar de las LEBACs y de este famoso desarme. Bueno, esto te diría que esto es una de las partes más importantes, ¿no?, de su gestión, que es desarmar las LEBAC, con otro tipo de herramientas, pero que son distintas, que no son tan de corto plazo y que no son tan líquidas como las LEBAC, ¿no? Pero esto sí podríamos decirlo que es una de las partes más importantes de su gestión. Uno de los triunfos, podríamos decir. Podemos decirle uno de los triunfos, ¿no? O sea, redujo, te diría que a un tercio, si vemos de 9,40 a 3,40, redujo muchísimo la cantidad del stock de LEBAC, ¿no? Que eso básicamente
tenés que empezar a desarmarlo para justamente esto, lo que decíamos, no generar incentivos ahí al dólar. De hecho, a partir del martes pasado, que seguíamos hablando del supermartes, que cada vez que había un vencimiento grande, claro, hablamos de supermartes, bueno, se determinó que el martes pasado fue el último supermartes, porque de ahora en más los vencimientos no son más chicos, son más, claro, son más cortos, son más largos, son diferentes. Bueno, esto fue una transición que él llevó y la gente, o sea, los operadores le reconocían a él reflejos como para salir. En algún momento salió con un bono a última hora del día, digamos, para que se suscriba, con algún tipo de papel atractivo para cambiar por algún papel y no siempre irse al dólar billete. Entonces, ese olfato de los mercados. Ahora sí vamos a hablar de las reservas, que esto está íntimamente relacionado obviamente con el dólar y que poder domarlo, ¿no? Y querer domarlo. Comenzó el 14 de junio su gestión con 44.733 millones de dólares de reservas y termina su gestión con 48. Pero claro, acá no te olvides que entran los dólares del fondo, ¿entendés? Entonces, una parte, o sea, vos tendrías que netear cuánto serían las reservas si sacás eso. Y no, lo real es que no se lo gastó todo, podríamos decir, ¿no? Fue vendiendo, no te olvides que te acordás que había licitaciones de 100 millones, 500 millones, de repente del día, había un cronograma. Termina con las reservas por arriba, pero no te olvides que entró ese dinero para el fondo. Lo que hay que decir, de 15.000 millones, ¿no? En su momento eran de 7.000 millones que entraron en ese momento y después entraron 7.000 más. 7.000 más. ¿Qué es lo que hay que decir si uno tuviese que decir qué es Caputo respecto del anterior? Y ahora vamos a ver qué es Caputo respecto del siguiente. Pero respecto del anterior, bueno... El anterior era básicamente un hombre de los dogmas, o sea, un académico, mucho más académico, y Caputo es un pragmático total. O fue. En el Banco Central fue un pragmático absolutamente total. A eso se dedicó, ¿no? Por eso lo llamaron también como secretario de Finanzas en comienzo. Claro, en la emergencia. Él fue el hacedor. A ver, hay que entender Caputo en estos 3 años, más allá de estos 103 días. El hacedor de decir, muchachos, hagan lo que tengan que hacer, que podemos financiar el gradualismo. Salió al mundo y el mundo le creyó y él consiguió, te diría, el dinero que quiso. Fue el encargado de decirle al gobierno no hay un peso más. También. Allá cuando, por marzo, abril, los mercados, por estas cuestiones externas más las internas, empezaron a decir ya no hay más para Argentina. Fue también el que dijo, miren, si hay que buscar, o sea, esto hay que seguir financiándolo, no podemos vivir todavía con lo que tenemos, entonces vamos al fondo. También lo fue, y fue el que manejó durante este tiempo el Banco Central en esta emergencia. Por lo tanto, he ahí un pragmático. Totalmente. ¿Entendés? Absolutamente. Hay un pragmático. Se va un pragmático del gobierno, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Totalmente. Así como son este tipo de personajes. O sea, pasamos de un académico a un pragmático. Y ahora, ¿quién viene? ¿Quién es Guido Sandleri? ¿Quién es Guido Sandleri? Bueno, Guido Sandleri, mira, te voy a contar una historia de Guido que te va a interesar seguramente. Guido fue a la facultad en la misma época donde iba Kicillof y su gente. Es de la misma camada y compartieron... ¿Compañeros? Compañeros. Compartieron gran parte de su carrera. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA siempre hay un grupo de estudiantes. O sea, en las grandes universidades vos podés ir más o menos elegir tu camino, porque tenés una cantidad de cátedras. Bueno, Guido era del grupo de los Kicillof de este mundo, del grupo de los Kicillof, que iban básicamente por las materias más difíciles. Por las cátedras más difíciles y por las cátedras que nadie elegía. Porque eran, digamos, estas personas, estudiantes, muy convencidos de lo que querían. Te puedo asegurar que el día que empezó la carrera, siempre tuvo claro que tenía que tener un promedio alto para acceder a esto. A esta formación académica que no era de una familia que le pudiese sostener sus estudios en Londres o en Columbia, donde fuere. Doctor en Economía por Columbia University, magíster en Economía de London School of Economics y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Así que muchos de los exfuncionarios que estuvieron en aquel momento con Kicillof son conocidos de Guido, y muchos de los funcionarios que seguramente se va a llevar Sandleri al Banco Central son también conocidos de Kicillof. Porque transitaron la universidad, casi te diría que por el mismo camino, ¿viste? Bueno, él era un convencido de que no podía llegar a este tipo de formación
con los ingresos de su familia. Claro. Y siempre fue de los que iba, no rendía hasta que no sabía que se iba a sacar un 8, un 9 o un 10. Bueno. Y con el promedio logró llegar a este tipo de cosas. Él se va a estudiar afuera con becas, armó como una suerte así como de compilado de becas. Una parte le dio el Banco Central, una parte le dio no sé quién, otra parte la misma universidad, justamente por becas, y ahí se va a estudiar afuera, empieza su carrera afuera, después se va a trabajar a Nueva York. Viene del mundo en general, por eso fue muy, digamos, te diría, como central su participación en el acuerdo, porque viene del mundo de conocer mucho los organismos multilaterales, el multilateralismo económico, y viene después a la Argentina. Cuando llega acá se hace cargo de la escuela de finanzas, es el CIF, Centro de Información Financiera de la Universidad de Itela, que ahí es donde, digamos, se mete mucho en microeconomía y en todo el estudio del fenómeno inflacionario. ¿Recordamos los índices de expectativas de inflación que hace Itela, que hace muchos años? Bueno, él básicamente fue uno de los que los armó. Antes de meternos de lleno en su actividad en el ámbito privado, vamos a repasar su trayectoria en la actividad pública. 2016, subsecretario de Finanzas